El Renacimiento irlandés o el Renacimiento céltico surgió en el final del siglo XIX y principios del siglo XX con una multitud de literatos muy importantes en el mundo anglosajón, muy conocidos, pero en el mundo de nuestro país, es decir, en España, son totalmente desconocidos estas figuras y bueno, una de ellas fue una mujer muy importante en Irlanda. Antes de hablar de los artistas, un científico voy a definir el Renacimiento céltico, que su origen impulsaron varios autores en torno al mundo literario y la poesía en gaélico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue un renacimiento muy importante y que es muy conocido en la cultura anglosajona, pero que si lo trasladas a España es muy poco conocido o nada conocido este renacimiento muy, bueno, muy importante en el siglo XX y bueno, muy destacado en el arte en general, sobre todo la literatura. Las figuras literarias como William Butler Yeats, que fue poeta y dramaturgo irlandés, siempre interesado en el misticismo y esoterismo, fue una de las figuras más representativas del Renacimiento irlandés y uno de los fundadores del Abbey Theatre, con la obra de Second Coming, una figura además muy conocida en Irlanda que dejó un legado artístico literario muy importante y en España no es tan conocida. Lady Gregory fue dramaturga anglo-irlandesa y recopiladora del folclore. Con William Butler Yeats y otros fundó el teatro literario irlandés y el Abbey Theatre, y escribió numerosas obras breves para ambos compañías, como la obra Good of Fighting Men, que se publicó en 1902. Una mujer además que es muy importante en la literatura y en la cultura además irlandesa, pero ya no solo en Irlanda, sino en la cultura anglosajona en general, que la nombras en España y no es conocida. Y bueno, el anglosajón es de las más importantes y destacadas. Samuel Ferguson fue poeta, abogado y anticuario irlandés, considerado por muchos el poeta más importante anglo-irlandés del siglo XIX y perteneció al Renacimiento céltico. Y Douglas Hyde fue lingüista y político irlandés y fue el presidente de la República de Irlanda entre 1938 y 1945. Fijándonos en las fechas, justo fue en el periodo del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ese periodo más mortífero, horrible para la historia de la humanidad y, bueno, para la historia incluso reciente de los conflictos más bélicos que se han conocido en la actualidad por todo lo que sucedió por parte de la población judía, por parte del régimen dictatorial alemán, todos los regímenes dictatoriales que surgieron en Europa desde el año 20 hasta los años 40, más o menos, justo 40 o finales de los 30, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y todos los problemas que, bueno, surgieron en toda Europa debido a la crisis económica de 1929 y a un montón de apoyos que tuvieron todos estos regímenes totalitarios en todo el continente europeo. George William Russell fue escritor, poeta y pintor irlandés, fue uno de los fundadores del Abbey Theatre. El tema de su obra supone una incitación a la lucha por la independencia irlandesa, con la obra Batters. Padraig Colum fue poeta, novelista, dramaturgo, biógrafo y folclorista irlandés, figura clave del Celtic Revival, que es el Renacimiento céltico, y conocido como una de las figuras más importantes en el periodo irlandés. Pero que además también tuvo gran relación y conoció a figuras como Yeats, Lady Gregory y bueno, William Russell. Y bueno, con la obra de Colum, pues Poems de 1932. Edward Martin fue dramaturgo, activista cultural y político irlandés. Obtuvo el título de condado de Galway, amigo de Butler Yeats y también de Lady Gregory, y con ellos fundó el teatro literario irlandés. Y Edward Panklet fue escritor y dramaturgo anglo-irlandés, conocido por sus cuentos fantásticos, publicados bajo el nombre de Lord Dunsany, y obtuvo también el título de barón de Dunsany, que fue el décimo obra Cuentos de un soñador de 1910. Todas estas figuras al final, dentro del mundo literario
en Irlanda, pues, es algo similar a lo que surgió en España con la generación del 98, del 14, del 27, el modernismo, el- bueno, la generación del 36, todas estas generaciones, es decir, todas estas figuras dentro del mundo artístico de la literatura, muy importante nunca olvidar. Y sobre todo, estas figuras en Irlanda y en el mundo anglosajón son de lo más conocidas, pero si las trasladas al mundo latino, sobre todo más al mundo latino, que es España, son figuras que no se conocen aquí y deberían de conocerse porque muchas de ellas han dejado un legado en la lingüística, sobre todo no, en la lingüística anglosajona muy importante y que nunca debemos de olvidar, porque la cultura, da igual que sea de España como si es de Europa, todo está al final relacionado y si la olvidas, al final no conoces el pasado de ningún país, porque claro, sin tener cultura nadie comprende los sucesos que vivieron la gran mayoría de los artistas en aquel momento. Percy Friend fue compositor, poeta, animador y pintor irlandés. Aparte, también estuvo dentro del mundo literario, pero se dedicó al mundo de la música y bueno, una figura que es muy conocida en la cultura anglosajona. Oliver Joseph St. John Colgate fue médico, otorrino y cirujano irlandés y también destacó en el mundo o en el ámbito literario como narrador y poeta. También fue humorista y jugó al fútbol en el Club Bohemian Football Club. Esta figura tocó la gran mayoría de los palos de la ciencia, de la literatura, es decir, del arte, de la cultura y también del humor que está dentro de la cultura al final. Y sin humor en una sociedad, da igual que sea la actual como la de hace 200 años, como la de hace eh, 100 años o 50, da igual. Si no hay humor en el mundo es imposible entonces comprender y, bueno, pues tener una vida más o menos acorde a cualquier persona. Y todas estas figuras, como la generación del 98, que puede ser la más factible porque es de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Renacimiento céltico, o la generación del 14, o novecentistas, que está dentro de las vanguardias, o la generación del 27, la generación del 36, con la principal figura de Miguel Hernández, o Luis Rosales, o luego ya la literatura ya durante la dictadura, que ya era totalmente pues, otro estilo de literatura y arte en un régimen dictatorial en España, hasta ya la transición y la democracia que poco a poco fue cambiando el paradigma de nuestro país. Eh, y muchos de ellos, pues alguno, no muchos, pero algunos sí que fue o luchó por la causa independentista de Irlanda, que es lo que hoy en día es el Irlanda del Sur, Dublín, que se independizó pues en 1922, alrededor de 100 años, y hoy en día, bueno, pues Irlanda pues, se fue incorporándose a las instituciones europeas bueno, como Europa, en la Unión Europea está, y bueno, pues continúa. Lo que falta de Irlanda ya es que en un futuro, ojalá, se incorpore a la OTAN como están la gran mayoría de sus homólogos, que está Gran Bretaña, que está eh, Estados Unidos, Canadá, pues en la cultura anglosajona en general. Y bueno, pues a ver si poco a poco se van incorporando, porque falta también Austria por incorporarse, o incluso Noruega que se incorpore a la Unión Europea. Es decir, tienen que ir poco a poco haciendo transiciones, la gran mayoría de Europa Occidental, más por los problemas que existen hoy en día con la invasión rusa sobre Ucrania, con los problemas que hay entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, por algún problema que pueda haber entre Armenia y Azerbaiyán en esa zona que fueron repúblicas exsoviéticas que continúan. Incluso alguien de Europa algunos de los países también están inmiscuidos en ese conflicto, aunque no de forma directa, no, sino indirectamente. Y con ello finalizo y comento que tengo la historia y si os ha gustado el vídeo, dadle a like.